Saludos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto, fundamental. Algunos extractos clave del Evangelio según Mateo. Tenemos delante un relato que cubre la vida y las enseñanzas atribuidas a Jesús desde su linaje hasta sus últimas instrucciones. La idea es intentar sacar la narrativa central, las claves que nos presenta Mateo. Exacto. Y el propósito de este texto parece bastante claro. Es presentar a Jesús no como una figura más, sino como el Mesías que esperaba Israel, el rey que viene a instaurar su reino. Veremos cómo el autor usa la genealogía, las profecías, las enseñanzas, a veces muy chocantes, los milagros y, claro, el final tan potente de la pasión para, digamos, construir ese argumento. Entendido. Y empieza de una forma, potente, ¿no? Con esa genealogía del capítulo 1, que a primera vista es una lista de nombres, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué nos quiere decir ahí? Pues es toda una declaración de intenciones. Conecta a Jesús y de forma muy cuidada con dos pilares, el rey David para el linaje real y Abraham, el padre de la fe. Eso, para la audiencia original, eran credenciales mesiánicas de primer orden. Pero hay detalles curiosos, fíjate. Sí. La estructura, 3 series de 14 generaciones, como muy medido, ¿no? Sugiere un plan divino. Y algo muy poco habitual, incluye mujeres. Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urías. Que no era lo normal en las genealogías de la época, ¿verdad? Para nada. Y además mujeres con historias complicadas, digamos. Quizá ya desde el principio nos insinúa que Dios actúa de formas inesperadas, que su gracia llega a sitios sorprendentes. Interesante ese punto de las mujeres. Luego, el capítulo 2, el nacimiento. No es una escena idílica, ¿eh? Tenemos a unos sabios de Oriente, una estrella, Sí, que vienen de lejos. y eso monta un revuelo político con Herodes. Claro, que acaba fatal con la matanza de los niños inocentes y la huida a Egipto. Una llegada al mundo bastante movida. Muy movida. Y lo interesante es que Mateo presenta cada uno de estos sucesos como un cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Lo dice explícitamente. Está como tejiendo la historia de Jesús dentro de la gran historia de Israel. El nacer en Belén, lo de Egipto, el lamento por los niños, incluso vivir en Nazaret. O sea que no son eventos casuales. No, según Mateo, todo tiene un porqué. Y el mensaje es doble. Por un lado, subraya que Jesús es rey desde el principio, rey de los judíos, pero por otro, la tremenda oposición que genera su llegada en los poderes de este mundo. Vale. Y antes de que Jesús empiece, digamos, su ministerio público, aparece Juan el Bautista, preparando el camino. Exacto, en el capítulo 3, con un mensaje muy directo. Arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Bautiza a mucha gente. Y al propio Jesús. Y ahí se oye la voz del cielo, ¿no? Este es mi Hijo amado. Un momento potente. Muy potente. Juan es el precursor anunciado, con ecos del profeta Elías, como luego dirá Jesús. Y el bautismo de Jesús no es tanto de arrepentimiento, sino, es su presentación oficial, el respaldo divino a su misión. Y esa frase, el reino de los cielos, que es clave en Mateo, no se refiere solo al más allá. Ah, ¿no? No, significa que el gobierno activo de Dios irrumpe aquí y ahora, en la historia, a través de Jesús. Por eso, justo después del bautismo, viene la tentación en el desierto, Claro, capítulo 4. donde rechaza las ofertas de poder de Satanás. Sí, usando las Escrituras. Marca su lealtad total a Dios desde el inicio. Y entonces llegamos a uno de los bloques más famosos, y más, como decías, disruptivos. El Sermón del Monte, capítulos 5 a 7. Empieza con las bienaventuranzas. Felices los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes. Parece que le da la vuelta a todo, ¿no? ¿A quién considera el mundo afortunado? Totalmente. Es como la constitución del reino. Marca unos valores radicalmente diferentes. La bendición no está en el poder o la riqueza, sino en la humildad, la sed de justicia, la misericordia, la pureza. Y luego Jesús no elimina la ley de Moisés, ojo, pero la lleva más adentro, a la raíz. ¿Cómo? Pues dice, no basta con no matar, es que ni siquiera debes enfadarte con tu hermano de forma destructiva. No basta con no cometer adulterio, es que ni siquiera debes mirar con deseo impuro. Va la intención, al corazón. Exacto. El culmen es amar a los enemigos. Pone el foco en la transformación interior, no solo en cumplir normas por fuera. Pero eso es un listón altísimo.
¿Cómo esperaba que la gente normal pudiera vivir así? Buena pregunta. No es un código legal fácil. Es un ideal ético tan alto que, en el fondo, nos muestra nuestra necesidad de la gracia de Dios, de una ayuda que no viene de nosotros mismos. Por eso, en el mismo sermón, enseña a pedir el pan de cada día, el perdón, el Padre Nuestro. Enseña a confiar en Dios, a no agobiarse por lo material, a no juzgar. Ujú. Todo apunta a depender de Dios. Y termina con la parábola de los dos constructores. Oír y hacer estas palabras es construir sobre roca. Si no, sobre arena. Y la gente se quedó asombrada de su autoridad, dice el texto. Claro, porque no hablaba como los demás maestros, que citaban a otros. Hablaba con autoridad propia. Entendido. Y esa autoridad no se queda en palabras. Los capítulos 8 y 9 son como la demostración práctica, ¿no? Justo. Si el sermón es la teoría del reino, los capítulos 8 y 9 son la práctica. Es una pasada la cantidad de milagros que se narran seguidos. Muestran su autoridad sobre la enfermedad, lepra, parálisis, fiebre, hemorragias, ceguera, mudez, sobre la naturaleza, calma la tormenta, sobre los demonios, los expulsa, incluso sobre la muerte, resucita a la hija de un jefe. Y es significativo que al sanar al paralítico, le perdona los pecados. Muy significativo. Conecta curación física y restauración espiritual. Y eso, perdonar pecados, se entendía que solo Dios podía hacerlo. Ahí ya genera controversia. Claro. Y llama gente inesperada, como Mateo, el recaudador de impuestos, un publicano. Gente marginada. El reino está abierto. O sea que los milagros no son solo actos de bondad, son... Son señales de que el reino de los cielos está irrumpiendo de verdad, a través de él. Son como anticipos de la restauración total que trae Dios. Y después de actuar, vuelve a enseñar con autoridad, pero de otra forma, con las parábolas del capítulo 13. Eso es, el capítulo de las parábolas del reino, que si el sembrador, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla, la red. Y él mismo explica por qué usa parábolas, ¿no? Que es para revelar secretos a los discípulos, pero que a otros les queden ocultos. Sí, a los que tienen el corazón cerrado. La clave de estas parábolas es que cada una ilumina una faceta distinta de cómo funciona este reino. Juntas nos dicen, empieza pequeño pero crece muchísimo, mostaza, levadura. Vale tanto que merece dejarlo todo, tesoro, perla. Ahora mismo el bien y el mal conviven, pero al final habrá separación, cizaña, red. Y la respuesta depende de cómo esté tu corazón, sembrador. No son cuentos sin más, entonces. No, son como ventanas a la realidad del reino que Jesús inaugura. Y te piden que te posiciones, que respondas. Vale. Pero vemos que a medida que Jesús es más claro, la oposición también crece. Siguen los milagros espectaculares, alimenta multitudes, camina sobre el agua. Sí, capítulos 14 y 15. Pero las broncas con los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, van a más. Sí. Ese conflicto es central en Mateo. Se unen contra él, aunque entre ellos no se llevaran bien. Le discuten su interpretación de la ley, que si el sábado, que si las tradiciones de pureza. Le piden señales del cielo. Sí, señales espectaculares para ponerlo a prueba. Y lo peor, dicen que su poder viene del diablo, de Beelzebú. Una acusación gravísima. Gravísima. Le preguntan directamente, ¿con qué autoridad haces todo esto? Parece que cuanto más poder mostraba, más rechazo generaba en la élite religiosa. ¿Y cómo reacciona él? Pues no se calla. Denuncia su hipocresía con una dureza tremenda, sobre todo en el capítulo 23, los famosos 7 ayes. Les echa en cara que se fijan mucho en lo externo, en parecer muy piadosos, pero descuidan lo importante. La justicia, la misericordia, la fidelidad, es una crítica brutal a una religión de apariencias. Y en medio de esa tensión creciente, llega un momento clave. En Cesarea de Filipo, la confesión de Pedro. Sí, capítulo 16. Pedro dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», la confesión más alta posible. Jesús lo confirma, le da un papel especial a Pedro, pero justo después cambia el tercio totalmente. Exacto, y ese contraste es fundamental. Justo después de ese reconocimiento mesiánico, Jesús empieza a hablar claro de su propio destino. Tiene que ir a Jerusalén, sufrir mucho, ser ejecutado y resucitar. Y Pedro no lo acepta. No, Pedro lo rechaza de plano. Ni hablar, Señor. Eso no te puede pasar. Claro, es que no cuadraba con la idea popular del Mesías. Un Mesías conquistador, no uno que sufre. Exacto.
Reconocer quién era Jesús no bastaba, había que entender cómo iba a ser su mesianismo, un camino de sufrimiento. Jesús tiene que reprender a Pedro duramente, llamándole Satanás, porque está pensando como los hombres, no como Dios. E inmediatamente dice, seguirme implica negarse a uno mismo y tomar la cruz. Palabras fuertes. Sí, y poco después viene la transfiguración, donde se muestra glorioso con Moisés y Elías. Es como una confirmación de quién es, un destello de su gloria final, pero en el contexto de ese camino de sufrimiento que acaba de anunciar. Entiendo. Y con esa perspectiva de sufrimiento necesario, sigue enseñando sobre el futuro. El capítulo 24, el discurso sobre el fin de los tiempos. El discurso del Monte de los Olivos, sí. Habla de señales confusas, persecución, la necesidad de aguantar hasta el final. Y el 25 con esas parábolas sobre el juicio final que dan que pensar. Las 10 vírgenes, los talentos y sobre todo la de las ovejas y las cabras. Esas enseñanzas finales insisten en que hay que estar preparados, ser fieles. Y la parábola de las ovejas y las cabras es tremenda, porque el criterio para el juicio final no es la doctrina o las grandes obras, sino la compasión práctica hacia los necesitados. Dar de comer, de beber, acoger, vestir, cuidar, visitar. Y dice que lo que se hace a uno de estos mis hermanos más pequeños, se le hace a él mismo. Exactamente. Es una identificación total, una llamada radical a la acción, al amor concreto, justo antes de que todo se precipite. Y se precipita. La última cena, en el capítulo 26, instituye un nuevo pacto con su sangre, predice la traición de Judas, la negación de Pedro. Se masca la tragedia. Es una secuencia muy intensa. La traición con un beso, el arresto en Getsemaní mientras él ora angustiado, los juicios amañados, primero el religioso ante Caifás, luego el político ante Pilato. Vemos a Pedro negándolo, tal como Jesús dijo. Vemos cómo manipulan a la gente para que pidan liberar a Barrabás, un rebelde, y no a Jesús. Es una espiral de injusticia que lleva a la cruz. Y la crucifixión, capítulo 27. La narración es muy directa. Las burlas, la oscuridad, el grito de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al morir, el velo del templo se rasga. Ese detalle del velo rasgándose es muy simbólico. Ese velo separaba el lugar más sagrado, la presencia de Dios. Que se rasgue de arriba abajo sugiere que la muerte de Jesús ha abierto el acceso a Dios para todos, sin intermediarios. Ya no hay barrera. Eso parece indicar, y luego el terremoto, la confesión del centurión romano, verdaderamente este era hijo de Dios, todo subraya que no es una muerte cualquiera. Pero la historia no acaba ahí, claro. El capítulo 28 empieza con la resurrección. El ángel, la tumba vacía, las mujeres como primeras testigos. La resurrección es el clímax absoluto. Es la vindicación de Jesús por parte de Dios. La prueba de que todo lo que dijo e hizo era verdad. La victoria sobre la muerte. Es el fundamento de todo lo que viene después. Mateo incluso cuenta el intento de tapar la noticia sobornando a los guardias, lo que, irónicamente, refuerza la idea de que el evento ocurrió y que la oposición seguía activa. Entonces, ¿cómo cierra Mateo todo este relato tan intenso? ¿Cuál es la conclusión? ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Pues el Evangelio termina con la Gran Comisión. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos en Galilea, declara que tiene toda autoridad en cielo y tierra, y con esa autoridad los envía a una misión mundial, hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos y enseñarles a obedecer lo que Él mandó. Y les da una promesa final. Una promesa crucial. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cierra el círculo. Empezó con la promesa del nombre Emmanuel, Dios con nosotros, y termina con la promesa de su presencia continua. Exactamente. La conclusión no es solo la victoria de Jesús, sino enviar a sus seguidores a llevar el mensaje de este rey y su reino por todo el mundo, con su autoridad y su compañía constante. Bueno, recapitulando un poco. Hemos visto un viaje impresionante. Desde una genealogía que lo conecta con la realeza y la promesa, pasando por enseñanzas que lo cambian todo como el Sermón del Monte, parábolas que explican el reino, milagros que demuestran su poder divino, un conflicto cada vez mayor con las autoridades, y finalmente, la pasión y la resurrección. Mateo nos ha presentado un caso muy sólido de Jesús como Rey Mesías, como Hijo de Dios. Sí,
Y a lo largo del camino hemos visto cómo se entrelazan sus palabras y sus hechos, cómo insiste en el cumplimiento de las Escrituras y cómo ese concepto del reino de los cielos es una realidad que ya empieza, pero que también apunta a un futuro. Se entra por arrepentimiento y fe. Y para terminar, esa reflexión que apuntabas antes, justo antes de la pasión en el capítulo 25, esa parábola del juicio final, donde lo que cuenta no es tanto la declaración de fe, sino los actos de compasión, dar de comer, vestir, visitar a los más pequeños. Exacto, las ovejas y las cabras. ¿Cómo puede esta descripción tan concreta del juicio, colocada ahí, ayudarnos a entender qué significa realmente seguir a este rey según Mateo? ¿Qué implica ser ciudadano de su reino? Da que pensar, ¿no?